Buen día jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar en nuestra sesión número 3 del curso de física el tema de análisis dimensional. Ya hemos visto entonces algunas unidades, ¿no? Tanto fundamentales como derivadas, también hemos trabajado con conversiones y sabemos también para qué se utilizan los múltiplos y submúltiplos. Muy bien, este es un tema muy sencillo y a la vez muy fundamental porque nos va a ayudar a conocer mucho más acerca de las unidades y para ver también qué relación tienen las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. Veamos. Entonces, el análisis dimensional es un análisis netamente matemático, en el cual estudia las relaciones que existen entre magnitudes físicas. Veamos. ¿Qué fines tiene el análisis dimensional? Tiene estos tres fines u objetivos. El primero es relacionar las magnitudes físicas derivadas con las magnitudes físicas fundamentales. Hay una relación ahí que vamos a estudiar. El segundo, comprobar la veracidad de fórmulas físicas. Mediante este análisis también nos ayuda a verificar si una fórmula física es válida, es correcta o incorrecta. Y finalmente, otro de los fines es elaborar fórmulas empíricas de fenómenos físicos. Nos va a ayudar a crear una fórmula si tenemos un fenómeno X en la naturaleza, ¿no? Pero es una fórmula empírica que luego vamos a comprobar mediante el análisis dimensional si es veraz o no, si es verdadera o falsa. Muy bien, hemos hablado que las magnitudes físicas derivadas se relacionan mucho con las magnitudes físicas fundamentales. Pero ¿quiénes son las magnitudes físicas fundamentales? Hemos conversado en clases anteriores que son 7, ¿no? El Sistema Internacional de Unidades acordó que sean 7 las magnitudes físicas: longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Acá lo nuevo es que cada una de estas magnitudes se va a representar mediante una fórmula dimensional. La longitud como una L mayúscula, la masa como una M mayúscula, el tiempo una T mayúscula, la temperatura mediante un ángulo θ, la corriente eléctrica una I mayúscula, la intensidad luminosa mediante una J y la cantidad de sustancia mediante la N. Es muy importante conocer esto, ya que las magnitudes derivadas se van a expresar mediante estas fórmulas dimensionales. Veamos algunas magnitudes derivadas. Tenemos el área. Sabemos que toda área se calcula multiplicando dos magnitudes, ¿no? Entonces, el área, su fórmula básica, una fórmula, vendría a ser, por ejemplo, base, área, voy a ponerlo así, área, base por altura. Sabemos que la unidad del área es el metro cuadrado. Ahora, el área es la multiplicación de dos magnitudes de longitud, de dos longitudes. Entonces, si yo multiplico L por L, me va a dar una representación dimensional de L elevado al cuadrado. Por lo tanto, su fórmula dimensional del área es L al cuadrado. ¿Cómo sería la fórmula del volumen? Es la multiplicación de tres magnitudes. Base, el ancho, es ancho, largo y altura, ¿verdad? Vamos a colocar volumen. Es el largo por el ancho por la altura. Es la multiplicación de tres magnitudes de longitud. Entonces sería L por L por L, porque recuerden que la longitud, su fórmula dimensional es la L. Entonces sería L por L, su fórmula dimensional viene a ser L al cuadrado. Para la velocidad
ya hemos estudiado, ya han estudiado ustedes en cursos anteriores la velocidad, ¿verdad? ¿A qué es igual la velocidad? Sabemos que la velocidad se define como la distancia dividido entre el tiempo. Ahora, vamos allá a la fórmula dimensional de la velocidad. Sabemos que la distancia es una magnitud de longitud, es una longitud. Y el tiempo lo dividimos como una t. Entonces, ¿cuál sería su representación dimensional? Sería L. Si esta t la pasamos al numerador, pasa con exponente negativo. Esta t tiene un 1 de exponente, por lo tanto pasa arriba con exponente negativo. Me olvidaba, el volumen, su unidad es el metro cúbico. Y la velocidad, su velocidad es unidad metros por segundo. Por lo tanto sería metros por segundo. La aceleración, ¿cuál sería su fórmula? Sabemos que la aceleración tenemos como fórmula que es la velocidad dividido entre el tiempo. Muy bien, a ver, si nosotros desarrollamos usamos análisis dimensional, la velocidad ya la tenemos aquí, miren, es Lt a la menos 1. Esta es su fórmula dimensional de la velocidad. Reemplazamos acá, Lt a la menos 1, dividido entre la fórmula dimensional del tiempo, es t mayúscula. Ahora, si el t pasa arriba, ¿cómo me queda mi representación dimensional? Lt elevado a la menos 2. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Es el metro sobre segundo. Metro por segundo al cuadrado. Fuerza. Según la ley de Newton, la fuerza está definido como la masa multiplicado por la aceleración. Veamos. Tenemos la masa. ¿Cuál es la fórmula dimensional de la masa? La masa se representa como una m. Colocamos una m mayúscula. Y la aceleración, ¿cuál es su fórmula dimensional de la aceleración? Es Lt a la menos 2. Colocamos Lt elevado a la menos 2. Entonces, ¿cuál es la fórmula dimensional finalmente de la fuerza? Sería mLt a la menos 2. Vamos a colocarla aquí. mLt a la menos 2. Su unidad en el Sistema Internacional de la Fuerza viene a ser el Newton. Bueno, si queremos escribir es el Newton. Y si queremos ponerle como símbolo es una N mayúscula, es el Newton. La unidad de la fuerza es el Newton. Trabajo, energía, también puede ser calor, ¿no? Trabajo, energía, calor tienen la misma unidad. Está representado normalmente el trabajo, ¿no? Vamos a poner como energía, ¿ya? La energía está representada como fuerza multiplicado por la distancia. Muy bien, colocamos cuánto vale la ecuación dimensional de la fuerza. La fuerza es mLt a la menos 2. Es mLt elevado a la menos 2. Multiplicado por la distancia. Ponemos L porque distancia es una longitud. La distancia es una longitud que viene a ser L mayúscula. Por lo tanto, la representación dimensional de trabajo o energía o calor es M. Recuerden que acá hay dos L. Cuando tienen dos L sería L por L, L al cuadrado, multiplicado por T elevado a la menos 2. ¿Cuál es la unidad del trabajo? Es el joule. Ahí está. Joule, joule, cuyo símbolo es el J mayúscula. Ahí está. La unidad entonces de la energía es el joule. ¿Cuál es su fórmula dimensional de la energía? Es ml cuadrado T elevado a la menos 2.
Potencia. La potencia se define como la energía dividido entre el tiempo. Ya, cabe decir que todas estas formulitas las vamos a ir desarrollando. Cada uno de ellos tiene un concepto, es un tema aparte que vamos a desarrollar a través del curso. No se preocupen por ahora si hay que memorizarlas, ¿ya? Pero se recomienda para el análisis dimensional. Entonces, la potencia es igual a energía dividido entre el tiempo. Pero la energía ya la conocemos aquí. La energía es mL cuadrado t elevado a la menos 2. Vamos a colocar mL cuadrado t elevado a la menos 2. Dividido entre el tiempo. El tiempo ya sabemos que es una t mayúscula. Ahí está, t a la menos 2. Acá me faltó colocarlo menos 2. Muy bien. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, ¿qué me queda? Sería m L cuadrado. Este t pasa arriba con signo negativo. Entonces me quedaría t elevado a la menos 3. ¿Cuál es la unidad de la potencia? Es el watt. Y cuyo símbolo es una W mayúscula. Presión. La presión normalmente también se le conoce como una P, ¿ya? Presión se define como la fuerza dividido entre el área. Ahora, ¿sabemos cuánto vale la fuerza? La fuerza, su fórmula dimensional de la fuerza es mLt a la menos 2. mLt a la menos 2. Dividido entre el área. ¿Cuál es la fórmula dimensional del área? El área es L al cuadrado. Ahí está. L al cuadrado. Muy bien. Unidad de presión es el Pascal. Su símbolo es PA, Pascal. Ahora, simplifiquemos esto, sería M. Acá simplificamos, se dan cuenta, un L. Quedaría un L abajo. Si sube con exponente negativo. Sería L a la menos 1, T elevado a la menos 2. Densidad. La densidad se define como la masa dividido entre el volumen. La fórmula dimensional de la masa es M. Y la fórmula dimensional del volumen es, acá perdón, es L al cubo, ahí está, es L al cubo, ¿ya? Aquí hay que corregir, es L al cubo, es metros cúbicos, L al cubo. Entonces acá será, su respuesta es M, L al cubo. Ahí está. Sería M, L a la menos 3. Recuerden que L al cubo sube con signo negativo. Fórmula de la densidad. Bueno, está dado por kilogramos por metro cúbico. Esa es su unidad de la densidad. La frecuencia está definido como la inversa del periodo. Bueno, y como es periodo, el periodo es tiempo, entonces la frecuencia está definido como t elevado a la menos 1. Es t elevado a la menos 1, ¿no? Este t sube con signo negativo. ¿Cuál es la unidad de la frecuencia? La unidad de la frecuencia es el Hz. Y se define como Hz, su símbolo. Finalmente, la carga se define, la carga eléctrica, la carga como Q, se define como intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. Ahora, la intensidad de corriente eléctrica, su representación dimensional es una I mayúscula. Una I. Y el tiempo es una T mayúscula. Por lo tanto, la carga eléctrica, su fórmula dimensional es I por T. I por T. ¿Cuál es la unidad de la carga? Es el coulomb. Y se coloca como símbolo una C mayúscula. Como ven, estas son
algunas magnitudes derivadas, la verdad que son muchas, son cientos de magnitudes derivadas. Si se dan cuenta, todas estas magnitudes derivadas tienen como fin relacionar, ¿no? Cada una de sus fórmulas, cada una de sus magnitudes, la relaciona directamente ¿con quién? Con las magnitudes fundamentales. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, entonces ya podemos definir lo que es una ecuación dimensional. Ahora veamos cómo vamos a denotar una fórmula dimensional. Se denota por medio de corchetes y se lee de la siguiente manera: ecuación dimensional de A. Vamos a ver un ejemplo. Sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Me piden encontrar su fórmula dimensional. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para encontrar la fórmula dimensional, tenemos que poner cada magnitud en corchetes. Entonces colocamos fórmula dimensional de la velocidad es igual a la fórmula dimensional de la distancia dividido entre la fórmula dimensional del tiempo. Ahora, ¿cuál es la fórmula dimensional de la distancia? Viene a ser L. ¿Y cuál es la fórmula dimensional del tiempo? T. Por lo tanto, finalmente, la fórmula dimensional de la velocidad es igual L, este T va arriba con signo negativo, sería L T elevado a la menos 1. No se acostumbra a colocar de esta forma las fórmulas dimensionales, sino de esta manera, ¿ya? Con exponentes negativos. Bien, veamos ahora lo que es una ecuación dimensional. Viene a ser una relación de igualdad en donde algunas magnitudes son conocidas y otras no, como una ecuación convencional. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación donde tenemos una magnitud que está entre corchetes que es desconocida. No sabemos cuál es esta magnitud, pero esta sí, es de longitud, tiempo, masa, longitud, tiempo. Entonces podríamos despejar el valor de esta magnitud y entonces conoceríamos su valor. ¿Ok? Ahora, para resolver ecuaciones dimensionales hay que seguir ciertas reglas muy principales, ¿no? Por ejemplo, en la primera de ellas nos dice que aquí, en las ecuaciones dimensionales, se emplean todas las reglas algebraicas, menos la de adición y sustracción. Por ejemplo, esta es una potenciación a la n, es lo mismo que a a la n. En una multiplicación de magnitudes, este es igual a la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de B. En una división es lo mismo, fórmula dimensional de A dividido entre fórmula dimensional de B. No hay variación, es lo mismo. Acá es el problema. Si me dicen, por ejemplo, sumar L más L más L más L, muchos seguramente van a colocar 3L, pero no es así, porque no, en las reglas me dice que se emplean todas las propiedades algebraicas menos la de suma y resta. Por lo tanto, si es L más L más L, su respuesta viene a ser L. Ahora, de la misma manera ocurre con la sustracción. L menos L, su respuesta sigue siendo L. ¿A qué va esto de aquí? Miren, acá en forma rápida, para explicarles. ¿A qué va estas dos? Miren, supongamos que yo tenga 45 kilogramos y si yo le sumo 3 kilogramos,
¿A qué es igual? 45 más 3, esto me va a dar 48 kilogramos. Si se dan cuenta, si yo sumo masas, el resultado me va a dar otra masa. De la misma manera, si yo restara masas, 45 kilogramos, menos, por ejemplo, los 3 kilogramos, esto me va a dar 42 kilogramos. La resta de masas me sigue dando una masa. ¿Ok? Ahora, entonces, es por eso es que la suma de masas, acá me está dando la suma, pero en este caso la suma de longitudes, me sigue dando como respuesta una longitud. Si yo resto longitudes, me sigue dando como respuesta una longitud. Ahora, como segunda regla, toda cantidad adimensional significa que no tiene dimensiones, su fórmula dimensional es 1. ¿A qué llamamos una cantidad adimensional? Son cantidades constantes, son cantidades que no tienen unidad, son valores numéricos que pueden ser racionales. Por ejemplo, racionales o reales, en otras palabras. 45 grados, su fórmula dimensional es 1. Seno de teta, su fórmula dimensional es 1. 3 quintos, su fórmula dimensional es 1. Logaritmo de cualquier número, su fórmula dimensional es 1. 2 elevado a la n, todo esto, su fórmula dimensional es 1. ¿Ok? Entonces, cualquier valor, ya sea numérico, ya sea fraccionario, trigonométrico, logarítmico, exponencial, su fórmula dimensional es 1. ¿Ok? Bien, entonces estas son las reglas de lo que es, estas son las reglas que se usan para ecuaciones dimensionales. Bien, ahora veamos principio de homogeneidad. Es un principio muy utilizado dentro de las ecuaciones dimensionales. ¿Qué nos dice este principio? En toda ecuación dimensionalmente correcta se deben cumplir dos casos, ¿no? Dos reglas. La primera me dice que los términos que se suman o restan deben tener igual fórmula dimensional. Y segundo, la fórmula dimensional del primer miembro de la ecuación debe ser igual a la del segundo miembro. Veamos como ejemplo, veamos. Tenemos la siguiente fórmula dimensionalmente correcta. También se le llama ecuación homogénea. Entonces, para que se cumpla, para que esta fórmula sea correcta, es necesario que cada uno de estos términos tenga la misma unidad, de tal manera que yo pueda sumarlas. ¿Se acuerdan que les hablé? Yo puedo, por ejemplo, si yo quiero sumar 3 metros, si yo quiero realizar esta suma, 3 metros más 2 metros, se dan cuenta que debe tener la misma unidad. Y se dan cuenta que el resultado conserva la misma unidad. Ahora, yo no puedo sumar 3 metros más 5 kilogramos. Esto no se puede realizar. Entonces, eso es lo que nos dice el principio de homogeneidad. Entonces, para que esta suma se pueda realizar, es necesario que cada uno de estas magnitudes tengan la misma unidad. Por eso que finalmente he colocado que la fórmula dimensional de F es igual a la fórmula dimensional de A y es igual a la fórmula dimensional de B. Es justamente por este principio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ilustrar mediante ya un ejemplo práctico. Miren, en la siguiente ecuación dimensional, ahí tenemos mi ecuación dimensionalmente correcta o dimensionalmente homogénea, me dice donde P es presión. Ya me están dando que P es una magnitud de presión. Me dice calcule la dimensión de A por B por C. Vamos a calcular cada una de ellas. Entonces, vamos a aplicar el principio de homogeneidad a esta ecuación. Voy a volver a escribir la ecuación.
AB más B por C más A por C es igual a P elevado al cuadrado. Recordemos que por el principio de homogeneidad, para que se puedan sumar cada uno de estos términos, tienen que ser exactamente iguales al resultado. Por lo tanto, vamos a colocar AB tiene que ser igual a la ecuación de B por C y tiene que ser igual a AC y finalmente tiene que ser igual esto a P al cuadrado. Muy bien. Y acá, miren, vamos a trabajar con cualquiera de estas igualdades. Vamos a usar estas dos, ¿ya? Vamos a usar la primera y la segunda. Entonces, como son iguales, tenemos que AB es igual a B por C. Veamos, de aquí podemos observar que como es una igualdad, podemos simplificar las veces. ¿Y qué me queda? Que mi ecuación, que mi fórmula de A es igual a la fórmula de C. Estos son iguales, ¿ok? Muy bien. Ahora, podemos también de repente igualar 2 con 3. B por C es igual a A por C. A ver, ¿qué podemos simplificar? Aquí simplificamos las C. Entonces, ¿qué me queda? Que mi fórmula dimensional de B es igual a la fórmula dimensional de A. Yo puedo observar aquí que finalmente puedo llegar a una conclusión. Finalmente, ¿qué conclusión? De que la fórmula dimensional de A es igual a la fórmula dimensional de B y es igual a la fórmula dimensional de C. Estas son exactamente iguales, dimensionalmente hablando. Muy bien, ahora vamos a igualar con este P, porque este P es el dato que me dan, viene a ser presión. Vamos a igualar 1 con 4. O también pueden ser 2 con 4 o 3 con 4. Vamos a ver con 3 con 4. A ver, ya, veamos, vamos a igualar 3 y 4. Ponemos acá 3, ¿ya? Vamos a igualar 3 y 4. Vamos a colocar AC, me dice que es igual a P al cuadrado. Pero AC tienen las mismas dimensiones. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo colocar como A cuadrado. ¿Ya? Si este C es igual a A, sería A por A al cuadrado. Es igual a P elevado al cuadrado. Y aquí yo puedo deducir que A es igual a P. Y P, ¿no? Que A es igual a P. Pero, ¿cuál es la fórmula dimensional de la presión? ¿No? Según la tablita que hemos dado hace un momento, sabemos que la presión, su fórmula dimensional es M L a la menos 1 T elevado a la menos 2. Esa es la fórmula dimensional de la presión. Muy bien, entonces eso significa que A vale M L a la menos 1 T elevado a la menos 2. ¿Qué me piden calcular? A por B por C. Por lo tanto, finalmente, A por B por C es igual. A es presión, cada uno es presión. Eso significa que este valor lo debo elevar al cubo. Sería ML a la menos 1, T elevado a la menos 2 al cubo. Trabajando con un poquito de exponentes, sería M al cubo, L menos 1 por 3, L elevado a la menos 3, y me quedaría el T, menos 2 por 3, menos 6. Entonces, esta sería mi respuesta. A por B por C tiene como dimensiones M al cubo
L a la menos 3 y T elevado a la menos 6.